Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Un aviso antes de presentar a la invitada de hoy. Ya está disponible la encuesta para newsletteros y este año quiero subir de nivel y he incluido nuevas preguntas para analizar más en detalle algunos aspectos del estado en el que se encuentran las newsletters. Así es que si tienes una, te agradecería mucho que me regalaras 5 minutos para completar la encuesta. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Hoy nos adentramos en lo más profundo del bosque para charlar con Eva Morel. Se dedica profesionalmente a la curación de contenidos y como hobby escribe sobre cabañas en su newsletter llamada El Club de la Cabaña. Prepárate un café y disfruta de esta charla tanto como lo he hecho yo. Bueno, pues hoy tengo el placer de conocer, de desvirtualizar, siempre digo desvirtualizar y está mal dicho, pero es de ver la cara y charlar con ella a Eva Morel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Pues encantadísima y con mucha intriga de descubrir qué hay detrás del Club de la Cabaña, que es tu newsletter. Así es que, gracias por venir. Y si quieres, siempre empezamos contextualizando un poco quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues soy Eva Morel, soy periodista y soy curadora de contenido y estratega de contenido en Flipboard, que es una aplicación móvil de noticias en la que llevo ya trabajando pues 8 años. Wow. Llevo lo que es toda la guía de contenido en España, relación con los medios de comunicación y al final es como si Flipboard España soy yo un poco. Y eso es a lo que dedico el grosso. Luego también pues colaboro escribiendo en otros medios, sobre todo arquitectura y estilo de vida, como en AD o en Traveler. Y obviamente pues con el Club de la Cabaña. Muy bien, ahora ya voy con esas piezas del puzzle, voy armando por qué, lo que hay detrás del Club de la Cabaña, ¿no? Una preguntita, porque hay muchos en la sala que probablemente hagan curación de contenidos en su newsletter. Uh-huh. Por identificar qué hace un content curator, si nos lo puedes explicar así brevemente. Mira, normalmente a mis alumnos cuando le explico qué es un curador de contenido, le hago una comparación muy sencilla. Cuando estás en un museo, ¿vale? Y se crean las diferentes exposiciones temporales o permanentes, hay lo que se llama el comisario de arte. El comisario de arte lo que hace es elegir cuadros en base a una temática o en base a una época histórica o en base a X, que todos tengan un sentido y que todos tengan una especie de emocionalidad, ¿vale? Un curador de contenidos hace exactamente lo mismo, pero con toda la mansalva horrible de contenido que hay en Internet. Entonces lo filtra, le da ese valor añadido y al final siempre lo hace todo con ese mimo y ese cariño para que lo que tú leas sea de calidad. Eso es. Y qué importante lo que has dicho de esa identidad, ¿no? Porque todos en el fondo somos curadores de contenidos, pero cualquiera puede curar contenido. El hecho está en hacerlo diferenciar y darle tu toque, porque la gente por leería de internet, pero si se suscribe a una newsletter en particular es porque le gusta ese prisma, ¿no? del creador. Exactamente, de hecho no es fácil. O sea, yo llevo 8 años largos, o sea, 10 en realidad, pero 8 más a nivel profesional. Y he ido aprendiendo, he ido generando pues diferentes truquitos, tips y tal, que me han ido sirviendo y a día de hoy sí que lo hago de una manera mecánica, pero todo ese bagaje que tienes lo has ido aprendiendo, no es coger cualquier cosa. Tienes que leer, tienes que saber para que en un futuro, cuando lees un titular o lees en diagonal, sabes perfectamente lo que hay dentro y la esencia de lo que tiene dentro y si merece la pena o no. Uh-huh. Muy interesante, has dicho tips, consejos, trucos. Luego nos detendremos en eso para ver que hagamos esto un poco más accionable. Pero ahora sí vamos de lleno a tu newsletter que se llama El Club de la Cabaña. ¿Por qué decidiste crear el Club de la Cabaña y de qué va sobre todo, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta. Vale, el Club de la Cabaña es una idealización de la cabaña en la que me gustaría a mí vivir, ¿vale? Yo desde pequeña
Sueño con tener una cabaña. Eso es culpa de una cabaña muy bonita alpina que hay en la carretera de Sierra Nevada, en Granada, que me fantaseo con ella desde que tengo uso de razón. Y siempre dije que cuando fuera mayor quería vivir ahí. Entonces, cuando fui mayor, evidentemente no viví en una cabaña, pero empecé a compartir en redes, sobre todo en Instagram, en Twitter, en Pinterest en su momento, a compartir cabañas que me gustaban y decir, ojalá aquí y ahora, Qué bueno. desconectar de este mundo. Y me di cuenta de que había gente que empatizaba muchísimo con eso. Y el año pasado, a principios de año, sobre Navidad de 2020, un poco, mundo pandemia y tal, me di cuenta de que necesitaba un lugar un poco más físico dentro del mundo virtual para que esas cabañas permanecieran. Y entonces me planteé hacer un blog, me planteé hacer una cuenta de Instagram, me planteé hacer un montón de cosas. Y estuve investigando un poco y dije, ¿qué es lo más bonito que puede hacerse a día de hoy? Porque no mando una carta semanal que sea como un rincón de desconexión de todo este mundo, de todo este barullo, de todo este trabajo, que tú de repente tengas 6 minutos, 5 minutos de lectura con música y que te encuentres en una cabaña en el otro lado del mundo, que sabes que no vas a vivir, pero de repente te crea una necesidad maravillosa y dices, ¡jo, qué guay! Sí. Y en día y medio de repente lo decidí, lo formé y lo hice. Fue justo después de Wow. Reyes hablando con una amiga y le dije, tía, tengo esta locura en la cabeza, creo que se va a llamar el Club de la Cabaña, ¿te mola? Y me dijo, adelante. Y ya te digo, hice en 24 horas, me hice un logo, me registré, miré plataformas de newsletters y ahí nació. Qué bueno. Y qué importante es, hilándolo con lo que has dicho antes, de la experiencia que tienes creando contenido y curando, de alguna forma, que ejecutaras tan rápido, ¿no? Digamos que se mezcló Sí, todas las ideas que llevas años visualizando, etcétera, y ya lo plasmaste como en tu newsletter sí, ideal, ¿no? sí, exacto. Es que sabía lo que quería, pero no sabía cómo hacerlo. Que bueno, yo reconozco que descubrí tu newsletter por casualidad, porque creo que alguien te mencionó en Twitter, y desde entonces me tienes enganchada porque es lo que has dicho, transmites mucha paz y mucha armonía en el caos en el que vivimos, ¿no? Yo qué sé, te entra en cualquier red social, es como una publicación, otra. Y el hecho de abrir de un newsletter y gracias a los contenidos, imágenes, multiformato que compartes, ¿no? Porque has dicho, luego entraremos de lleno en las distintas secciones, pero es eso, es música, son libros, son imágenes, es también un poco una reflexión tuya de lo que más te gusta de la casa. Entonces, creo que el combo es perfecto para tener un momento en tu bandeja de entrada de desconexión. O sea, que creo que lo has conseguido muy bien con el formato. Gracias. Y también tenía una cosa interesante que, de hecho, desde que se abre tu newsletter, tú siempre empiezas con con la misma frase, que es hola, saludos desde Lo lo más más profundo del profundo del bosque. bosque. Y Sí. es que desde ese momento ya nos estás llevando a ese espacio de recogimiento, ¿no? No sé si lo pensaste así desde el momento o bueno, te fue saliendo sobre la marcha. Pues mira, te confieso que esa frase, cuando planteé la primera newsletter, eh, me salió automático. O sea, tenía un poco la estructura en mi cabeza de secciones y tal, pero no sabía cómo iba a empezar o cómo iba a generarlo. Y de repente empecé a escribir y parece una tontería esto del automatismo y tal, pero me salió porque al final es justo lo que dices, lo que quería crear era un poco ese ambiente y que realmente, aunque sabemos que no, que estoy aquí en mi habitación o en la oficina o tal, escribiéndola en un portátil en una cafetería, crear esa sensación de que realmente estoy escribiendo esa carta desde una cabaña. Sí. Entonces, saludos de lo más profundo del bosque ya te mete dentro de lleno. Y no sé, me gustó tanto esa primera frase que dije, es que tiene que ser la firma Sí, de la newsletter. Y al qué bueno. final se ha quedado así, o sea, es que tiene que serlo. Esa identidad, ¿no? Que muchas veces jugamos con elementos de la propia newsletter que se asocia siempre a eso, pues la tuya, vamos, es la referencia. Aprovecho para decir que Jaime Mesa dejó por Twitter que quería darte las gracias de su parte por crear una newsletter que es una delicia. O sea que, oye, tienes un grupo de seguidores que eso, nos llevas a otro universo cada jueves cuando envías tu newsletter.
Vale, cuéntanos un poco el peso que tienen las imágenes dentro de tu newsletter, ¿vale? Porque a mí es cierto que me recuerda mucho al formato de Instagram, en el sentido de que una parte de tu contenido son imágenes, pero claro, el texto y el conjunto de otros elementos como el vídeo y la música le dan como ese tempo, ¿no? O el ritmo reposado para consumir ese contenido. Pues mira, a ver, la imagen al final yo creo que es casi lo más importante porque es lo que te hace meterte dentro de la historia, en este caso dentro de la propia cabaña. Entonces, sobre todo al principio, cuando estás contando la historia de una cabaña, un poco más a nivel arquitectónico, de proyecto, de sostenibilidad o de lugar, por mucho que la describas, si tú no tienes una fotografía, no va a poder palparla de la misma manera. Entonces, si tú quieres crear esa sensación de meterte dentro y de esa necesidad de desconexión, te tienes que imaginar sentado en esa cocina o delante de esa chimenea o mirando por esa ventana el paisaje nórdico de turno en el que aparezca. Entonces, siempre tuve muy claro desde el principio que tenía que ser algo visual. La modifiqué justo cuando hizo el año, ahora a principios de enero, y cambié un poco el formato poniendo siempre a la entrada ahora una imagen y luego ya el texto, justo para eso precisamente, para crear ese mood de rural, bosque y tal, y que la gente lo pudiera ver. Estamos habituados a que las newsletters normalmente son texto, 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 algún vídeo, alguna imagen, sobre todo para separar y descansar la lectura, porque al final la imagen, por desgracia, se utiliza para el descanso de la lectura y que el texto no parezca tan tocho. Pero creo que es necesario en este caso jugar con las dos cosas y que las dos tengan exactamente el mismo volumen de importancia, 50%, 50%. No se va a entender si no es así. Eso es. Muy interesante. Tengo una curiosidad respecto a, claro, no sé, a ver, ahora mismo no recuerdo cuántas imágenes metes, pero sí que son distintos bloques de imágenes, más luego, pues yo qué sé, si metes otro elemento como vídeos y tal. ¿Has tenido alguna vez problema de que se corte la newsletter en el servidor de correo? No he tenido nunca problemas. Yo utilizo Substack. Substack tiene una cosa muy guay y es que cuando estás generando el previo de la newsletter y vas escribiendo, te pone como un aviso cuando estás pasando el límite de peso o el límite de largo y de texto. Vale. Entonces siempre estoy como muy pendiente. Al principio me costaba más, pero con el tiempo he ido cogiendo el truco. Aparte también voy optimizando imágenes para que no pesen demasiado y eso me deja extenderme un poquito más. Pero como tienes esa opción, siempre lo he seguido muy a rajatabla para que eso no suceda. Qué bueno, muy interesante también eso. Has mencionado antes que inevitablemente tocas indirectamente temas de sostenibilidad y un poco inspiración, yo que sé, de un público muy, muy característico, ¿no? No sé si tienes muy perfilado a qué público te diriges o es simplemente, oye, la gente que te descubre y que sabe que le gusta tu newsletter se apunta y tal. No sé si lo haces pensando en un público muy definido o, oye, quien quiera que le gusten las cabañas que se apunte. No lo hago para un público definido exactamente, pero sí que es cierto que la gente que se suele suscribir va mucho en la línea de arquitectura, lifestyle. Me gustan las cabañas. No quiero que la newsletter sea como algo, o sea, ya es muy nicho, evidentemente, porque es un mundo de cabaña, pero no quiero que sea algo excesivamente especializado Quiero que si tú no sabes, pues yo te enseñe cosas de sostenibilidad o porque esta madera negra que se llama, ahora no recuerdo el nombre en japonés, que estaba teñida, que sirve para el paso del tiempo, o que se utilicen estos materiales, que tú puedas conocer ciertas cosas un poco más técnicas, pero que realmente lo que veas un poco es la historia más emocional, que era lo que decía antes. Entonces yo creo que es un público más lifestyle. Vale. Estupendo. No, que muchas veces surgen proyectos, ¿no? Y como que creamos la newsletter porque a nosotros, como que nos la hacemos para nosotros
Y en el momento de definir, oye, a quién nos dirigimos nos cuesta mucho, ¿no? Y más cuando es más generalista o tal, que yo qué sé, luego hablaremos de monetización, pero eso también te condiciona mucho, ¿no? Para las Sí. riendas del proyecto. Muy bien, tema de estructura, yo por lo que observo si comparo distintos números, suele ser una estructura muy férrea, ¿no? Tienes, bueno, el sonido, la cabaña, viajar, curiosidades, cabin, biblioteca y tu casa, tu cabaña, o sea, como 6 secciones diferentes. Ahora si quieres nos aterriza un poco qué va en cada cosa, pero ¿te permite ser flexible con cada una de ellas o es como, oye, tengo que rellenar todas las semanas este hueco, voy a Pues por ello? mira, casualmente esta semana curiosidades no hay, la que enviamos ayer. Soy muy flexible, o sea, intento que estén todas en la medida de lo posible, porque creo que todas configuran el ambiente perfecto y la lectura perfecta y al final, aunque no estén relacionadas entre sí, en el fondo tienen su nexo. Uh-huh. Pero no tengo problema. Hay veces que no es que no tenga un libro o no tenga una curiosidad o no tenga un objeto de decoración para comprar, sino que considero que esa semana no lo puedo tener. También me doy mucho al tiempo que puedo tener. Hay veces que hay unas versiones más cortas. Intento que siempre sea todo, pero a veces el tiempo no acompaña y no lo puedes meter todo lo que te gustaría a pesar de tener toda la información. Pero sí, soy flexible. Intento que esté todo, pero no me causa drama Vale. si no está. Eso es importante, que muchas veces nos autofustigamos en plan de no, pero tengo que buscar un artículo para poner aquí. Bueno, no pasa nada porque algunas semanas fallan. En cuanto al tiempo que le dedicas a cada publicación, más o menos cuánto es y también si sueles ir con previsión, oye, el último día ahí vas a tope maquetándolo. Depende de la cantidad de trabajo que tenga de mi vida normal. Generalmente intento organizarme de semana en semana. Tengo en Chrome tengo una carpeta del Club de la Cabaña en la que tengo pues ahora mismo 64 favoritos, Madre mía. ¿vale? Nunca suele bajar de entre 50 y 60. Entonces, a principios de cada semana la voy abriendo, voy clasificando, voy haciendo la estructura. Entonces, trabajo un día, lunes, martes, en hacer la estructura y dejarla hecha con los enlaces. Suelo trabajar a lo mejor el miércoles redactando un poco. Y si he tenido tiempo el mismo miércoles la dejo programada y si no el jueves antes de mandarla la cierro. Pero sí que intento trabajarla 3-4 días a la semana dentro de los huecos libres que tengo para que quede bien. Hay veces que necesito más la prisa y necesito ponerme 2-3 horas antes del jueves y me levanto temprano y, bueno, me levanto temprano todos los días, pero cojo un poco el hueco y la hago, pero intento mantener esa coherencia porque si no la desorganización es mi religión y acaba siendo un desastre. Muy bien, has comentado algo muy curioso que me ha resultado, el tema de cómo organiza a través de Chrome por favoritos, entiendo eso. Y no sé, me ha sorprendido un poco como content curator que eres, cómo organizas, si siempre es con Chrome o tienes además otra herramienta en la que vas pues aterrizando ciertas ideas, ciertas cabañas, o cómo es esa parte. Pues mira, en Chrome, por ejemplo, tengo la carpeta del Club de la Cabaña, que además tengo un TOC muy grande, entonces la tengo dividida por secciones, cada Muy una de bien. las secciones de la newsletter, y ahí voy metiendo cada una de las cosas. Esto lo hago también con mi vida normal y mi trabajo normal. Tengo diferentes carpetas con todo o sea, yo creo que Chrome me ralentiza el ordenador tanto por todo lo que tengo ahí metido. Luego, por ejemplo, utilizo también mucho Instagram. Vale. Hay una herramienta de Instagram que me encanta, que es la de los favoritos, ¿vale? La del guardar. Y entonces ahí también me hago diferentes carpetas y voy guardando ahí. Entonces, una vez que planteo la newsletter, además de abrir esos marcadores de Chrome, también abro Instagram en la web y voy viendo esas cosas diferentes. Aparte, estoy suscrita a ciertos archivos de arquitectos, newsletters y tal, más especializadas. Entonces, al final siempre van mirando. Y en mi vida normal en Internet, pues Feedly y demás te ayuda. Pero intento tenerlo todo bien clasificado en Chrome porque al final es mi herramienta principal de trabajo y es donde lo tengo todo más a mano.
Interesante, nunca había visto ese método de trabajo. Siempre se aprende algo de estas entrevistas. Muy bien, y ahora, de nuevo, hemos dicho que eres curadora de contenido. ¿Qué consejos o, buenas prácticas puedes compartir con esos creadores de newsletter que apuestan por una newsletter de curación de contenidos? No sé si herramientas más allá de Chrome, flujos de trabajo, fuentes de donde beber distintos contenidos. Depende mucho del tema. Yo creo que principalmente es que tengan una buena base de datos de información del tema que ellos quieren hacer, que tengan variedad de la que poder leer, porque muchas veces ves lo mismo en distintos sitios, pero a veces más importante o más destacado en un lado y en otro. Yo creo que una de las herramientas que a mí me facilitó mucho la vida cuando empecé en el mundo de la curación de contenido era Google Reader, que en paz descanse, que lo echo de menos todos los días. Google Reader ayudó a mí y a un montón de gente a empezar a clasificar toda esta cantidad de cosas que leíamos para ayudarnos a curar mejor la información. Durante un tiempo también utilicé Pocket, que me sirvió muchísimo. Lo que pasa que dejé de utilizarlo porque me di cuenta de que es que al final con mis carpetas de Chrome me lo organizaba mucho y luego iba perdiendo artículos por ahí. Yo creo que tienes que tener muy claro la estructura y el tema que quieres tratar en cada newsletter y a la hora de elegir y clasificar el contenido, qué es lo que más se acerca a lo que tú quieres comunicar, ¿vale? Que no te sirva cualquier cosa ni nada. Al final necesitas de 100 elegir 3 y eso es muy, muy, muy difícil y necesitas tener 250 fuentes para elegir esos 100 y luego esos 3. Entonces creo que es muy importante navegar por Internet y leer y navegar a muerte por Internet. O sea, ser un hard user de Internet a saco. Sí, al final es un poco como funciona Google, ¿no? Que a través de enlaces, pues eso, Exacto. Ir tirando de enlace y llegas a otro contenido y a la vez descubres un perfil interesante. Y me quedo con esto que has dicho de tener una gran base de datos para tú ir acotando, porque muchas veces yo tengo la sensación de que se reaprovechan como recuración de contenidos, ¿no? Sí. Entonces el trabajo parece que es al revés, leo esto, lo meto en mi newsletter, pero la curación de contenidos tal cual la has planteado tú, insisto, yo no soy experta, pero tiene mucho sentido, ¿no? De, oye, tengo un escenario súper grande, voy a seleccionar yo lo que bajo mi prisma creo que es lo importante. Exacto. Qué guay, muy bien. Quiero tocar un tema, un asunto, que es que, en email marketing en general, cuando enviamos correo electrónico, nos preocupamos mucho de qué asunto poner en una newsletter, ¿no? Y eso tú te lo pasas por... Total. Porque no lo pongo. No, simplemente pones el hashtag más el número del envío. ¿Por qué? No tengo ni idea. La primera, mira, hay una cosa que me pasa mucho con esto. Yo en mi trabajo diario en Flipboard, yo genero newsletters a diario, ¿vale? Y las tengo que curar y las tenemos que enviar. Tú no te imaginas para mí el sacrificio que es cada día tenerle que poner el título a esa newsletter. Que sea un título que sea cortito, pero que sea atractivo, que abras el mail, etcétera, 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 y toda esta teoría que no voy a contar que todos sabemos del mundo newsletter. Cuando empecé con el Club de la Cabaña, pensé lo primero, ¿qué pongo? ¿La cabaña que vamos a ver? ¿El recorrido de los viajes? ¿Las ciudades? ¿La canción? No, al final, ¿qué son? Cartas, son ediciones, son el número de la revista, el número de la edición tal, el número de tal. Entonces, al final, automáticamente dije, es que no me quiero complicar la vida. Me pongo un hashtag con el 1, un hashtag con el 2, un hashtag con el 3, al final a la hora de las búsquedas. Para mí es un percal porque luego a la hora de las búsquedas quiero buscar algo concreto y se me olvida totalmente dónde estaba, pero también te digo que es más divertido porque descubro cosas que se me había olvidado que había escrito. Pero creo que ha sido un poco por eso, por quitarme de la cabeza un marrón que es escribir un asunto que no es nada fácil y ya con mi curro diario lo tengo que asumir como puedo. Sí, estaba pensando que precisamente hasta te puede beneficiar en el sentido de que es distinto, ¿no? En la bandeja de entrada al final hay muchos asuntos y el tuyo es simplemente un
número. Entonces, a lo mejor así, no sé cómo afecta a la tasa de apertura, es decir, más o menos, ¿cuál es tu tasa de apertura media? Pues mira, varía entre un 55 y un 60%, 57, 58 de media, te diría yo. Generalmente no afecta porque piensa que, o sea, la tasa de apertura está muy bien. La persona que lo lee ya ve que el remitente es el Club de la Cabaña, entonces directamente ya sabes que es el Club de la Cabaña. Entonces no vas a tener ningún problema en eso, a no ser que te vaya a spam y hasta luego, que en principio no me está pasando. Pero con una apertura del 58, pues me doy con un canto en los dientes, la verdad. Sí, está muy bien. Qué bueno. Es que lo he querido traer porque es que me llamaba mucho la atención. Digo, joroba, pero es que nunca ni por experimentar, yo qué sé, llevo como un par de meses suscrita y nada, que sigue con los números. Pues ya sé la razón. Genial. Ya no sueles ponerlo tanto, o al menos lo que he observado, pero al final siempre solías invitar a la gente a que te escribiera, ¿no? En plan de, oye, si tienes alguna sugerencia, puedes escribirme a este email, etcétera. ¿Cómo es esa parte de feedback e interacción con la audiencia? ¿Sueles recibir respuestas o no te preocupa? Pues me sorprende cada día porque es brutal. O sea, ¿Sí? a mí es que me sigue fascinando que la gente lea la newsletter y que haya una respuesta tan positiva, de Qué verdad. mal la vendes. No, claro, porque lo hice como tan, venga, voy a tirarlo ahí para adelante. Y sí, me suele, sobre todo los jueves, que es cuando la envío, sí que me suelen llegar mails. Por una parte de agradecimiento, que eso para mí, pues te digo que me pone súper nerviosa, me saca mogollón los colores y es como, y empiezo a hacer pantallazos y lo comparto con todo el mundo, en plan de, ¡jo, mira qué guay lo que me están diciendo! Pero sí que hay mucha gente que participa y me comparte cabañas, viajes o canciones o vídeos, de hecho, libros. Ahí tengo algunas en cola, hay algunas que he compartido porque ha habido lectores que me la han compartido y creo que es algo súper bonito y súper necesario porque al final, aunque es algo que yo estoy enviando, la idea es ese club que se forma de gente de alrededor que comparte cosas súper chulas, que obviamente yo no tengo el poder de la sabiduría de la cabaña, ojalá, pero empiezan a descubrirte una cantidad de cosas súper chulas y están agradecidos y creo que esa simbiosis, si se puede llamar así, es la que hace que también yo siga adelante mandándola. Y a mí, ya te digo, o sea, no va a pasar un día que cada vez que reciba un mail me haga así por dentro en plan de, ¡jo, qué guay! Es que Y me mola, o sea, al emocione. final, claro. Sí. Qué guay, oye. El tema de, al final es como que se convierte en una newsletter también colaborativa, ¿no? Y hace sentir parte al lector de ese contenido. Entonces, no solo es curación de contenido, sino co-creación de contenido, porque al final eso es muy chulo. Porque eso, muchas veces lo hemos comentado aquí, que parece que es una persona que manda algo súper unidireccional y no, o sea, que se puede responder a una newsletter porque es un email. Entonces, a ver, no es una comunidad porque es verdad que es solo, digamos, bidireccional, no existen nexos entre otros creadores, para eso ya hay otras herramientas o podría evolucionar esto a otra cosa que no luego nos contará un poco el futuro, pero sí, mola. Yo también soy de las que siempre respondo y joroba, y es tiempo, ¿no? Que la gente está dedicando a tu contenido y a responder a ese contenido, entonces... Sí, se agradece. Eso es. Antes has comentado que utilizas Substack. ¿Por qué elegiste esa herramienta en tu research de un día y medio cuando decidiste que la iba a hacer? Y si te has planteado cambiar a otra y por qué. Elegí Substack muy rápido porque... O sea, que lo decidí muy rápido, me refiero, porque me pareció una plataforma sencilla, sin mucho calentamiento mental de cosas complicadas, de implementaciones y tal, y porque en ese momento quería lanzar algo ya sin tener que pensar en un diseño, ¿vale? Me daba lo que quería en el formato que yo lo quería, porque en realidad buscaba algo que fuera visualmente sencillo y fácil de leer, porque es una newsletter que tuviera una carga muy fácil
porque al final cuando metes mogollón de cosas en una newsletter, a veces te tarda en cargar o te banea las imágenes o tal, el correo. Entonces buscaba una plataforma que me diera lo que yo necesitaba muy rápido y muy sencillo. ¿Vale? Estuve explorando otras opciones como MailChimp. MailChimp lo he utilizado durante mucho tiempo con trabajo también. De hecho, incluso tuve un mini planteamiento de modificar todo el diseño de la newsletter y hacer una exportación a MailChimp cuando hice el aniversario. De hecho, tengo hasta un diseño estructurado y todo muy chulo, pero decidí que no, porque para mí esta filosofía de keep it simple, ¿sabes? La gente lo va a leer, quiero que al final sea como un blog. La gente cuando lee en Medium no le importa el diseño. La gente cuando lee una newsletter, si sobre todo la lees desde móvil, el diseño tampoco te va a importar porque estás en el modo lectura y vas a tener tu fondo blanco con tu imagen y tal. Entonces, quería minimizar al máximo la complicación y maximizar al máximo la experiencia de lectura y de usuario en ese sentido. Sí, aparte, Substack al final te permite que es abierta, ¿no? Y además tú la tienes abierta de que cada persona, o sea, no tiene por qué registrarse para consumir el contenido. De hecho, vamos, es como un blog. Y de hecho juegas mucho, ¿no? En interconectar, o sea, en enlazar a otras ediciones, etcétera. Entonces, sí, eso es un punto también cuando creas una newsletter, mucha gente se plantea, bueno, ¿la dejo abierta para que todo el mundo pueda consumirla o solo, o sea, quiero que el contenido me pertenezca y caparlo, ¿no? Pues esas decisiones también son importantes a la hora de configurar una newsletter. Que siempre hay opción a cerrarla o siempre hay opción a abrirla, ¿no? Entonces cada proyecto requiere su planteamiento. Sí, yo de hecho nunca he querido tenerla cerrada. Por ejemplo, una de las cosas por las que al final no hice MailChimp fue porque tienes un archivo de 20 últimas y ya está. Yo quiero que se pueda ver todo y se lea todo, porque si a ti te gusta y tienes rato libre o te apetece una buena lectura, ¿por qué no? Al final me mezcla la idea que tenía como de montarlo como un blog sin que fuera el blog y de tener esa carta semanal que la puedes leer en cualquier momento. Efectivamente. Seguimos con más cifras. A día de hoy, ¿cuántos suscriptores tienes? Pues 1.309 mirados esta mañana, que me flipa. O sea, a mí me tiene alucinada muy el bien, número. ¿eh? Sí, sí, Además, porque un siendo tan año, pequeñito, sí. 15 meses, ¿no? Porque estamos 15 en meses. marzo. Sí. Joder, espectacular crecimiento. Sí. Te obsesiona, a ver, bueno, por cómo me has respondido entiendo que no, ¿vale? Pero te voy a dar la pregunta. ¿Te obsesiona hacer crecer tu lista o es algo que, bueno, como venga vendrá ya que es un side project y disfrutas, ¿no? Un poco haciendo esta curación. Sí, como venga vendrá. De hecho, ya he dicho, me flipa. O sea, yo cada vez que subo un poco es como, joder, qué fuerte. Pero por lo que te he dicho antes, porque es algo que es muy nicho, ¿sabes? No es una newsletter que sea algo como muy, muy comercial, que de repente puedas tener 20.000 personas o 10.000 personas o 5.000, que ya es un montón. A mí tener esa gente me parece maravilloso. Si crece, joder, fantástico. ¿Sabes? Yo encantada de la vida. Pero no me obsesiona porque ni me presiona tampoco, ¿vale? Que yo creo que eso es importante. Yo lo sigo haciendo con cariño, con amor. Quien quiera leerlo está ahí. Quien no quiera leerlo también me parece bien. Y lo que quiero es que se pueda compartir y que la gente que tenga esa misma necesidad de escape que tengo yo tenga ese lugar para hacerlo. Entonces, si son 1.000, son 20, son 800.000, pues chachi, pero intento que no sea un número que me presione. De hecho, no lo miraba desde hacía 2-3 semanas, lo he mirado ahora porque sabía que me lo ibas a preguntar, pero no intento que ni me presione ni me Condiciones, ¿no? nada, Sí. exactamente. ¿Y cómo ha sido ese crecimiento? ¿Ha sido muy, yo que sé, has tenido algunos picos porque ha aparecido en X sitios? O cuéntanos un poco si también has usado alguna estrategia para captar más suscriptores. Sí que ha crecido porque ha tenido picos. En el momento que empezó a acaparar un poco de importancia y de atención respecto a la gente, pues tuve la grandísima suerte de que Alba Correa y Paloma Rando hicieron diferentes artículos en Vogue sobre temas de newsletter y me quisieron incluir ahí. Entonces eso le dio un pico.
También en Traveler el año pasado pues me hicieron una entrevista que además fue en profundidad sobre el tema de cabañas y también hubo un pico. Incluso por Instagram, cuando ha habido gente con más de X followers, de repente he notado el pico así porque alguien lo ha compartido, pero no tengo una estrategia seria para hacerla crecer de la manera que a lo mejor debería, porque de hecho tengo una cuenta de Instagram que confieso que la tengo mega abandonada porque tengo una consistencia cero para eso y debería programar más cosas, más posts y hacerla de ese modo. Pero intento compartir por Twitter, comparto en mis perfiles, la gente comparte. Entonces, al final, sí que es cierto que es más boca a boca y un poco la relevancia de la gente que escriba. Recuerdo uno de los últimos artículos que ha sido hace muy poquito, Yorokobu, Sí. que me entrevistó Juanjo, y también ahí pues salieron cositas. Entonces, si va teniendo relevancia, pues al final te van conociendo más, pero en casa del herrero cuchillo de palo. O sea que... Sí, pero bueno, al final el boca a oreja hace mucho, ¿no? En tu caso, bueno, porque te han entrevistado en X medio y al final son medios que donde está tu público objetivo, ese de lifestyle, traveler, etcétera, y eso es muy positivo. Y más si también haces parte a la propia audiencia para que, bueno, no sé si tienes algún botón dentro de la newsletter para fomentar que se comparta. Sí. Que eso también hace mucho, ¿no? Sí, lo ese tengo. boca a oreja hay que fomentarlo porque para crecer que sean los propios suscriptores los que recomienden y lleven la bandera de, oye, el Club de la Cabaña mola. Sí, y sé que me ha venido mucha gente de compartir, porque me lo han comentado. Sí, aparte es que eso, es mi caso, ¿no? De decir, joroba, hay una newsletter de cabañas, ¿en serio? Y ya, me suscribí además, no sé, me moló porque no solo por el rollo este de escapismo, sino porque se lee bien, ¿no? O sea, no es una newsletter súper tocha, entonces son 3-4 minutos a la semana y, no sé, te entra en un mood interesante de relax. Vale, tengo la pregunta encadenada que la llamo. Y la semana pasada Álvaro Alegría dejó la siguiente pregunta y era, si volvieras a empezar tu newsletter, ¿qué harías distinto? Ostras, ¿qué haría distinto? Nada. Qué Creo bueno. que hice justo lo que me apetecía hacer, con las secciones que me apetecía hacer y con el contenido que me apetecía hacer. Creo que volvería a repetirla igual. O sea, no cambiaría nada, Qué porque bueno. me hace feliz hacerla y escribirla como la estoy escribiendo. Creo que si la cambiara ya no tendría sentido. Ya no sería el Club de la Cabaña, sería otra cosa. Qué chulo. No la estáis viendo, pero su cara es de satisfacción total y eso mola mucho. Porque es el hecho, no sé, a mí me pasa muchas veces de darle a enviar o programar y decir, joroba, pedazo de newsletter que me ha quedado hoy. Y esa sensación es magnífica, ¿no? Y creo que tenemos que ser más auténticos y dejarnos de cómo gustará esto a la audiencia o no, porque si a nosotros no nos mola, que somos los primeros que vamos a consumir el contenido, pues olvídate, ¿no? Mira, yo hay una cosa que he dicho muchas veces y me han preguntado, sobre todo en este último año con la newsletter, que es muy sencilla. Para mí no es un trabajo. En el momento en el que esta newsletter para mí sea trabajo, la dejaré. Uh-huh. Para mí es algo en lo que hago lo que me da la gana y disfruto haciendo lo que me da la gana. Que encima hay gente que disfruta de Sí. eso, valga la redundancia. Entonces, el momento que se me convierta en una obligación, en un trabajo o en algo que realmente me siento presionada para hacer, se acabó. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde está esa satisfacción que tú dices de darle al botoncito y tal. Hay veces que me habría gustado currármela más, pero sigo estando feliz con el resultado. Entonces yo creo que al final eso es lo importante. Sí, porque además si te estresa o te crea pues agitación, al final en vez de una cabaña estarás en mitad de Gran Vía, ¿no? Haciendo la newsletter y será el club de los estresados y eso no es la idea, que para eso ya está Internet en general. Muy bien, y ahora es tu turno, tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado que no sabemos quién es y a la vez respondértela.
Si de repente te ofrecieran 100 millones de euros por tu newsletter, ¿la venderías? Curioso, justo hace un par de entrevistas también preguntaron de ¿venderías tu newsletter? Y es curioso porque cada uno va diciendo, hombre, depende del precio, ¿no? Pues le La acabo de poner queremos precio. mucho, claro, Sí, sí. pero Hombre, 100 millones de euros son muchos millones de euros. Eso es más que un euromillón. No sé qué contestará la próxima persona, no tengo ni idea de quién será. Es un número redondo muy grande, así se me ha ocurrido así de pronto. Sinceramente, yo no la vendería, porque perdería, o sea, yo que sé, a lo mejor estoy muy fatal de sí, pasta sí. y me dicen 100 millones, pero me da la impresión de que si alguien te ofrece 100 millones por esa newsletter es porque esa newsletter ha llegado a algo tan grande o tan alto que hay mucha gente detrás y te quitarían cosas y te quitarían derechos, propiedades intelectuales, etcétera, etcétera. Y bastante tenemos periodistas, escritores y artistas como para... yo no la vendería. Wow, pues oye. Bueno, no sabemos, igual algún día Sí, sí, a llega lo la mejor, propuesta. oye, Oye, escríbeme yo por qué si sé, a lo acaso. mejor de repente si alguien me propone 100 millones por venderla y que sea como la panacea a nivel mundial en la newsletter, pues espérate tú que me lo planteo, pero es que es Sí, a una día de cantidad hoy tan no. burra de dinero que no creo ni que valga eso, pero sí. Genial. Y bueno, has dicho que haces lo que te da la gana con ella. Entonces, no sé si a día de hoy monetizas el Club de la Cabaña o has hecho alguna prueba de cómo podrías monetizarla. No la monetizo. Um, una de las razones que fue más mínima de empezar a utilizar Substack era por el tema de la suscripción. Uh-huh. Después de un año no lo he hecho. En Navidades hice una pequeña encuesta a todos los lectores que me pareció muy interesante el resultado de si pagarías por tener contenido extra o por tener otra newsletter X al mes o contenido más currado. Y me pareció muy interesante porque el 30% contestó que sí, lo cual es Wow. brutal. Sí, sí. Porque normalmente menos del 10% de personas, si no tengo entendido mal, se suele suscribir o sea, son de los que se hacen suscriptores. Eso me hizo plantearme cosas, pero a día de hoy no monetizo. Sí que tengo ideas en mente que todavía no tengo planteadas, me tengo que sentar para ver cómo hacer eso, que pueda ser más a nivel de afiliación, Uh-huh. de colaboración, sobre todo para el apartado de viajes o de tu casa, tu cabaña, que es más de decoración y demás, y ver un poco cómo poder moverla por ahí. Pero tengo muy claro que yo no quiero que pierda la esencia y de repente sea el Club de la Cabaña patrocinado por Uh-huh. o X patrocinado por o tener la obligación de escribir X patrocinado por Airbnb todo el rato. Ya. Entonces sí que me he dado como 2022 para mirar bien y estudiar bien toda esta parte de monetización y de ideas extra que se le puedan añadir. Uh-huh. Sí, es que precisamente pensaba que hacías algo de afiliación porque, claro, cuando enlazas alguna cabaña, bueno, alguna Airbnb o bueno, no sé si Booking alguna vez, pero es verdad que una vez recuerdo que había una cabaña súper chula y enlazaste a su web y tal. Y claro, digo, joder, va, ¿cómo igual monetiza a través de algún acuerdo y tal? Pero no. No, nada, lo hago todo por placer. Si alguien, ya desde aquí abro la veda, si alguien quiere participar, yo encantada de la vida. No, pero mola porque es que parece que todo hay que hacerlo por dinero y todavía, señores, todavía queda gente que hace las cosas por placer. Que Total. oye, si vienen oportunidades, es verdad que se valoran, ¿no? Pero mola mucho. Me gusta siempre rescatar alguna loca como tú. Genial. ¿Y cómo ves el Club de la Cabaña en un año? Pues mira, no puedo hablar de ello, pero tengo una cosa que puede que salga, no va a salir. De cara a septiembre, Uh-huh. no puedo decir nada, Bueno, qué hype. pero la estoy planificando y creo que puede molar mucho, que va a ser algo extra al Club de la Cabaña que lo va
que va a ser como una especie de alargar el Club de la Cabaña en otro sentido. Si sale, va a quedar muy guay. Mi otra idea en cuanto a futuro, ¿cómo lo veo? Pues ojalá hacer un libro. Hace tiempo que lo tengo en mente, tengo una estructura hecha, he hablado incluso con una amiga que es ilustradora y no sería el típico coffee table, esto de fotitos de cabañas y tal, sería algo un poco más allá. Entonces, mi futuro lo veo pues haciendo un libro sobre eso, sobre el Club de la Cabaña, pero en el más próximo desarrollando aún más si cabe todo esto. Estoy intentando personalizar todo lo que puedo el mapa de viajes para ver también hacia dónde puede ir, porque me gustaría que hubiera un directorio bien hecho con todas esas cabañas en las que nos podemos alojar, tanto en España como fuera de España, que ahora mismo solo se accede por el mapa de Google. Pero cuéntanos un poco qué es esto del mapa de viaje. Pues mira, la sección de viajes, desde hace 54 newsletters, pues siempre comparto una cabaña en la que os podéis alojar y una recomendación viajera. Empecé a recopilarlas en un mapa en Google Maps personalizado. De vez en cuando lo voy compartiendo en la newsletter para que todo el mundo lo sepa. Y últimamente se da el caso de que vía Twitter, vía Instagram, mucha gente me pregunta: oye, me voy por ahí, ¿me recomiendas una cabaña? Oye, me recomiendas. Entonces a todo el mundo le comparto el mapa. Y con eso yo creo que puede ser interesante que esa sección, en vez de tener que ir newsletter por newsletter, puedas tenerlo todo en conjunto en un mismo sitio, porque al final no es el típico alojamiento rural o el típico casa prefabricada en tal, sino que son alojamientos muy concretos, con una esencia muy sostenible, muy ecológica. Casi todos son cabañas, casi todos son casas en el árbol, a todo tipo de precios. Entonces, creo que puede ser interesante ver el filtro ahí. Ya te digo, ahora mismo son como todo ideas de bombero en la cabeza, pero que espero que puedan ser sólidas de aquí a unos meses. Qué bueno. Bueno, pues todo el mundo a suscribirse al Club de la Cabaña para desconectar cada jueves y también para ver cómo va evolucionando el proyecto, porque luego también cuando en un futuro tengas el libro, Jorba, puedes aprovechar esta newsletter y todos los suscriptores, ¿no? Como captación, ¿no? Que eso también es muy interesante aprovechar, aunque no lo monetices directamente, pero oye, tener una base de gente que está interesada en eso y que podría estar interesada en tu libro, entonces, oye, aprovecharla para que sean ellos los primeros compradores. Muy bien, y por último, lo que siempre pregunto es, cuéntanos cuáles son tus newsletters imprescindibles en el inbox. Pues mira, a diferencia de la mía, que estoy llena de imágenes y todo así muy bonito, te voy a recomendar varias que son solo texto. Vale. Te voy a recomendar una de mis favoritísimas, que es Love and Rockets, de Alexandra Lores. Vale. Es una verdadera maravilla, long read, muy millennial, muy directa, con cosas que nos preocupan a las mujeres, pero a la vez como muy emocional, muy punky, con referencias de los 80, de los 90, de series, de pensamiento crítico, de política, maravillosa. Obviamente no puede faltar Masolit de Bea Serrano, que yo supongo que es de las favoritas de todo el mundo, que me da la vida los fines de semana. Sí, a Beatriz la voy a tener que traer porque sale muy recomendada siempre, así es que hoy me apunto para contactarla. Hay una que especialmente me gusta mucho, que la descubrí vía Twitter el año pasado, que es Campo Visual, de Adriana Herreros, que ojalá mandara más, porque es un paseo a través de... Ella escribe a través de un paisaje, de literatura, de obras de artistas y pinturas, y describe un paseo, un paisaje que me parece brutal. De hecho, la recomendé en una de las newsletters, me parece una lectura increíble. Y por último, la de Yago Berro, que estoy muy enganchada. Sí. Yo, antes de volver a ejercer de periodista, he sido diseñadora, directora de arte, mogollón de años en Publi, y claro, todavía tengo el deje de seguir poniéndome al día de todo. Entonces, Lorem de Yago Berro para mí es esencial y estoy enganchadísima.
También ha salido más de una Sí. vez por aquí, o sea que muy buena recomendación. Y por mi parte, ya Eva, ha sido un auténtico placer conocerte y bueno, descubrir también lo que hay detrás del Club de la Cabaña y que el espíritu sea dentro del bosque, ¿no? Que no te dejas, no sé, llevar por la masa de monetiza, 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 sino hacer las cosas por placer, con tu ritmo, con tu tempo, o sea que me ha encantado hablar contigo. Ha sido un placer enorme, Chus. Bueno, pues nos vemos en el inbox. Como has podido comprobar, la tranquilidad que transmite Eva se respira en su newsletter. Espero que hayas tomado muchas notas de esta entrevista y que las apliques en tu newsletter. Y hablando de mejorar tu newsletter, quiero invitarte a echar un vistazo al hermano mayor de este podcast, que se llama Creando Newsletters. Es un podcast premium más una comunidad de newsletteros en los que compartimos preocupaciones, noticias y conversamos sobre nuestras newsletters. Además, en ese podcast de pago me permito profundizar en otros temas que me dejo a medias en la newsletter en abierto. Así es que visita creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía. Nos vemos en el inbox.